Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Vidal Valenzuela, soy historiador del arte, curador independiente y académico. Y estoy acá en la cátedra Néstor Olagaray de la Corporación Chilena de Video, a la cual agradezco la invitación. Eh, Esta sesión voy a referirme específicamente a algunos aspectos de mi proyecto de investigación Fondesit de iniciación, el 11-19-1061, que está relacionado principalmente a investigar el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que se realizó durante 1981 en extensión junto al Festival Franco-Latinoamericano hasta el año 1996. Este trabajo de investigación lo llevo realizando ya hace prácticamente 3 años y en el cual he estado junto con un equipo de investigadores que lo compone Javiera Bañara, investigadora de bibliográfica, Gonzalo Ramírez, investigador audiovisual. Estamos trabajando en la recopilación, investigación, catastro también, fichaje, entrevistas a distintos artistas, instituciones y espacios que han estado principalmente vinculados a este festival. En específico, en la sesión de hoy voy a referirme a algunos aspectos centrales de esta investigación y que han evidenciado algunos resultados que pretendemos también dar a conocer en una próxima exposición en el Centro Nacional de Artes de Cerrillos, que se va a realizar en junio de este año. Estamos ya en pleno proceso de producción y montaje de esa exposición, así que espero dejarlos invitados también para que puedan asistir a verla. Es un trabajo muy bonito que hemos realizado ahí junto con el equipo del Centro de Documentación de las Artes de Cerrillos y también junto al equipo de museografía del Estudio Pedro Silva. Bien, para contextualizar un poco, quería mencionarles algunos aspectos propios quizás de la Bienal. Bueno, el festival nace como parte de la política cultural exterior del gobierno de François Mitterrand en el año 1981 y era promovido por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Chile, un espacio de intercambio y colaboración entre artistas de ambos países. Y tuvo como a sus principales gestores a Pascal Emmanuel Galet, jefe de la Oficina de Animación Cultural de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, y a Jean-Michel Solent, agregado cultural de la Embajada de Francia en Chile. En un inicio, este festival era llamado Encuentros Franco-Chilenos de Videoarte. Eso hasta el año 85, porque luego varió a llamarse Festival Franco-Chileno. Esto acontecía además en las dependencias del Instituto Chileno-Francés de Cultura, en la ciudad de Santiago, y tenía un programa de aproximadamente una semana, en la cual además de mostrarse las piezas de video en un programa que incluía sesiones de visionado, se generaban también instancias de reflexión, diálogo, debate teórico también. A 40 años del festival resulta importante detenernos a examinar en retrospectiva el hito que significó este evento, principalmente porque gran parte de la producción que se realizó al interior del festival tuvo como base central a importantes realizadores y artistas que hoy en día son parte de cierto canon historiográfico para el arte chileno. De igual manera, también una serie de otros investigadores que han generado también, o que fueron parte del festival, también han generado un desarrollo investigativo en el tiempo. Y por último, también el caso de muchos videoartistas que comenzaron trabajando al alero del festival o mostrando sus primeros trabajos en el festival, derivaron en el cine y son actualmente reconocidos cineastas y han nutrido también el campo del cine y también de la televisión. Por lo tanto, no resulta menor el hecho de pensar
que el Festival Franco-Chileno fue una especie como de gran receptáculo donde se dieron cabida distintas manifestaciones que podían en cierto punto estipular el desarrollo, ¿no?, del arte en Chile. Por otro lado, no es menor el hecho que una vez que termina el Festival Franco-Chileno, y en este caso en la extensión franco-latinoamericana también en el año 96, se dé inicio a la Bienal de Artes Electrónicas, ¿no?, que lideró Néstor Olegaray y que bueno, actualmente es la heredera de la Bienal de Artes Mediales. Entonces, hay una progresión lógica entre lo que es el Festival Franco-Chileno y lo que es la actual Bienal. Por lo tanto, creo que en este sentido es súper importante, y así lo han hecho los esfuerzos a partir de la corporación y de la misma Bienal, al armar seminarios en la Cineteca o en otras instancias en las cuales he podido participar también como colaborador, y para justamente rescatar esta instancia patrimonial fundamental. Bueno, para seguir avanzando en esto, me parece importante que también se pueda visibilizar el trabajo que realizaron muchos investigadores en un proyecto que tuve el placer de poder operar como editor junto a Nelly Richard, que es este glosario de arte contemporáneo que está alojado en la página web del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos. Y en ese glosario yo realicé la entrada justamente del Festival Franco-Chileno, que fue un poco un pie inicial, más allá de los, no sé, 10 o 15 años ya que llevo investigando videoarte chileno, me sirvió para dar una primera entrada, un primer barniz sobre lo que era ya más en profundidad el festival, más allá de las generalidades que todos tenemos. Y ese quizás ha sido uno de los grandes problemas. El festival, al ser un evento tan transversal, tan extendido, digamos, en el sentido de que si bien habían jurados, habían elementos técnicos que estaban disponiéndose como fórmulas de selección, digamos, entre comillas, curaduría, no variaba cada año a año y las producciones eran bastante disímiles, tanto francesas como chilenas. Por lo tanto, digamos, es un festival que en su propia génesis, también por contener el concepto video como base y no necesariamente videoarte, establece una relación que no necesariamente está puesta en el foco disciplinar del videoarte en sí, sino más bien también en el video como un recurso. Y aquello fue una gran querella al interior del festival, ya que muchos artistas denunciaban justamente la negativa de la inclusión de videoclips, por ejemplo, en el festival, o de obras de teatro, o de cortometrajes o documentales. En ese sentido, estos operaron también en una especie como de punto bisagra, como piezas que estaban en un límite borroso justamente entre tanto el género del cine, como la televisión, como el cortometraje, como el videoclip, como la danza, como el teatro, asimismo como el videoarte. Por lo tanto, es interesante que durante todo este tiempo el festival sirvió como una especie como de gran paraguas, ¿no?, que permitió una protección cultural dada justamente por la Embajada de Francia, que no era digamos, me da la impresión de justamente los institutos culturales, principalmente el Goethe Institute y en este caso el Instituto Cultural Francés, fueron ciertas instancias de apoyo y, digamos, respaldo cultural en un momento muy complejo también para la escena chilena como fue la dictadura. Por lo tanto, en este sentido, la protección, digamos, o el cierto blindamiento que hubo de parte del gobierno francés también permitía generar obras con cierto respaldo, ¿no?, tener un poco más de libertad creativa en el sentido de no tener tantas restricciones. Pese a que sí, en efecto, hay documentado que hubo varias obras que fueron censuradas justamente por la Dirección Nacional de Comunicación Social de INACOS, por nombrar uno, Lotti Rosenfeld, durante las distintas ediciones del festival. Hubo efectivamente censura.
debido a que muchas de las obras, si no, no, perdón, debido a que todas las obras, ¿no? Pasaban justamente por el proceso de revisión del el Consejo Nacional de Calificación Cinematográfica. Eh, Ahora, la pesquisa ha dado luces de que en realidad hubo pocos casos, pero hubo casos de censura. Entonces, para ir entrando un poco en materia, al igual que en el resto de América Latina, la escena en Chile tuvo varios modelos que podríamos, al menos, y esto es una idea que tomo del investigador Rodrigo Alonso, al menos tres ideas o tres variables que son centrales o son bastante claves. Uno tiene que ver con la precariedad política y cultural. Un segundo punto es la falta de acceso a tecnologías. Y un tercer punto es la lucha por el posicionamiento en esta escena cultural. Por lo tanto, leer estas tres variables, ¿no? estos tres factores, nos permiten asimilar ciertos modos de producción distintos a lo que estaba pasando en Europa o en Estados Unidos. El acceso a las tecnologías audiovisuales en Chile al principio de los años 80 era algo bastante complejo. No era fácil conseguir cámaras, mixer, editores, equipos de postproducción, eran elementos súper caros y principalmente fueron facilitados en una parte considerable de casos, ¿no? Por los mismos artistas que trabajaban en algunas empresas de publicidad o en la industria de la televisión. Ese factor permitió que muchos de ellos pudieran editar videos de manera mucho más profesional que solo en su casa con un par de equipos, ¿no? De esa manera, al igual, por ejemplo, otro lugar, el Instituto Arcos o Arcis también generaban algunos impulsos de equipos que tenían en los talleres que facilitaban un poco también la producción de artistas más jóvenes. Pero el acceso a cámaras era algo, digamos, relativamente costoso, no era algo tan común. Estoy hablando de los primeros años de los 80, ¿no? Y por lo mismo hubo mucho trabajo de alianzas. Por ejemplo, acá estamos viendo un video, una imagen, un still de un video de la historia de la física de Eugenio Dittborn, que él, si bien realizó muchas de las tomas de sus cámaras, esta al menos la realiza en colaboración con el videoartista y cineasta Carlos Flores. Y eso daba justamente a pie porque Carlos Flores tenía una agencia de publicidad en esa época y podía ayudar también a editar los videos. Quizá un caso distinto es este de Carlos Altamirano, Panorama de Santiago, expuesto en la primera versión del Festival Franco-Chileno, que es un registro a cámara donde él corre, ¿cierto?, por el centro de Santiago, recitando como un mantra, ¿no?, la frase Altamirano, artista chileno. Y este trabajo, claro, son cámaras que en esa época no tenían este sistema de estabilización y por lo tanto generaban bastante ruido, bastante como, digamos, una especie como de rayas visuales. Pese a que hay toda una teorización súper compleja de parte de Altamirano sobre la relación existente con la tradición de la pintura, en este caso con Juan Francisco González, y en este caso con el cambio de género y la autonomía de género, incluyendo también el hecho, las referencias que existen hacia la persecución en esta pieza, ya bastante icónica. Por otro lado, también las acciones de registro corporal nos inducen a mirar el cuerpo como un espacio doliente de la sociedad. Por ejemplo, tenemos los casos de Demel Altit, de Carlos Lepe, que estamos viendo acá, de Lotti Rosenfeld, de Eugenio Dittborn. Y estos casos, por ejemplo, puntualmente en este caso, Lepe realiza en la primera versión del encuentro franco-chileno una acción de arte justamente en la cual él se enyesa parte de su cuerpo dentro de una carcasa de televisión. Es una acción performativa mientras se están exhibiendo parte de sus videos. Por lo tanto, es importante que considerar que el festival en sus distintas
versiones, ¿no? Fue mutando, fue variando en su estructura. Después pasó por distintas sedes, pasó por el Cine El Biógrafo, pasó por el Museo Nacional de Bellas Artes. No estuvo solamente instalado en esa época en las dependencias del Instituto Chileno-Francés ahí en la calle Miguel Claro, sino que fue variando de sedes con el tiempo. Y además, como pueden ver acá, les traje algunos documentos, la producción también, que en sus inicios eran simplemente papeles corcheteados con el programa escrito a máquina, pasan con unas descripciones muy breves, muchas veces entregadas por los artistas, con información que, bueno, en esta investigación hemos visto es muchas veces inconexa en algunos casos con respecto a lo que era realmente la obra. Comienzan a tener un mayor nivel de producción. Por ejemplo, acá vemos uno de los catálogos quizás más icónicos del festival, que es el del número 6. Esta es una imagen de, si no me equivoco, Nam June Paik. Y claro, ya tiene una producción un poco más sofisticada. Igualmente, acá estamos viendo el séptimo Festival Franco-Chileno también. Por acá tengo, creo, no sé si el noveno, claro, justamente el noveno. Este es el décimo, por acá, y el 11. Son algunos de los que tengo a mano, ¿no? Bueno, acá hay un programa, si no me equivoco. Este es el programa también del décimo. Pero en general, originalmente eran así, eran como exhibidos en simplemente papeles corcheteados. En este caso ya es un documento anexo al catálogo, pero fue adquiriendo mayor, digamos, tanto densidad a nivel de contenidos, de selección, de programación, y por otro lado también a nivel de producción de catálogos. Y eso es interesante porque el festival, como bien señalé, es una instancia binacional. Operaron dos países, Francia y Chile, y a partir de, recuerdo, creo que el 85, si no me equivoco, es el primer proceso de los diarios de viaje, generaba una posibilidad de intercambio que se llamaban los diarios de viaje, ¿no? Y estos diarios de viaje, este intercambio entre artistas chilenos y franceses, permitía que se realizaran también acciones de mesas redondas, conversatorios, debates, talleres también de estos artistas que en cierto modo otorgaban una visión de lo que estaba pasando justamente en Francia, que en rigor es bastante disímil a la producción chilena. En ese sentido hay una situación que podríamos leerla bastante como a nivel de imagen o de estudio de la imagen misma, bastante disímil. Chile vivía en un momento de una dictadura, eran momentos donde el videoarte no había tenido un desarrollo previo, salvo quizás las excepciones de Juan Downey, que estaba en Nueva York desarrollando ya una producción en extenso, bastante larga, y por otro lado Gonzalo Mesa, que se encontraba en Barcelona, realizando videos también con Antoni Muntadas, y ya llevaba una especie de rodaje ya en videoarte. Quizás, salvo esos dos casos y otro por ahí que se me puede estar yendo, el videoarte fue bastante ausente hasta finales de los 70, donde finalmente Lotti Rosenfeld, El Cada y Lepe, ¿no?, comienzan a utilizar la cámara ya como un medio de registro sobre las acciones corporales. Ese espacio de enlace, ¿no?, permitió también que en las primeras versiones del festival estas situaciones se fueran dando de manera bastante evidente, es decir, como un testimonio la cámara, como un registro, como una fórmula de archivar, ¿no?, las acciones performativas y llevarlas a un plano estético que permitía, en cierto modo, vincular esta noción de lo que se conoce actualmente como video performance. No necesariamente pasaba lo mismo en Francia. En Francia esos estados en parte no es que hayan quedado superados, pero ya habían sido trabajados con bastante tiempo. Por lo tanto, lo que sucede en Francia es que estaban en un nivel de exploración técnico formal mucho más sofisticado quizás que el caso chileno. Y año a año nombres como el de Dominique Bellois, Jean-Paul Farrier, Patrick Padot, Patrick Bosquet, Hervé Nietzsche, Francis Pang, Philippe Truffaut, entre otros, se volvían recurrentes en las venidas. Bueno, Robert Kagan, por supuesto. Y esto se gestaba justamente a partir de
eh, la oficina de promoción y producción de video llamada Gran Canal, también por las Horas Exquisitas, el Centro por las Artes de Video, y con el apoyo del Centro Internacional de la Creación de Montbéliard en Francia. O sea, habían varias instituciones que estaban apoyando desde Francia esta iniciativa acá en Chile, y que servían también como intermediarios para poder que estos artistas recalaran finalmente en Chile. Y claro, al llegar a Chile se encontraban en un estado, en un país totalmente intervenido, sin libertades, donde los artistas estaban haciendo una producción mucho más visceral, mucho más corporal, incorporando distintos elementos técnicos, pero no era un problema puntual, la relación de una imagen más bien técnica, sino que era el discurso político fuerte que había atrás, que quizá en los videos franceses, si bien habían estos casos, no era el foco de atención en ese momento. Sí lo era en extremo en la producción local. Bueno, sin duda eran tiempos complejos, los lugares de difusión del festival eran únicos, y por lo tanto encontrar un espacio tan privilegiado, digamos, como el festival donde se daban cabida, ¿no? Toda esta producción era algo en la que todos querían ser parte en cierto punto, la producción audiovisual. Y esto, a su vez, como mencioné recién, generaba ciertas querellas entre distintos lugares de enunciación de esa producción, tanto desde el videoclip, el cine documental, la producción de relaciones entre televisión y video, la desnarratividad de la imagen, podrían ser temas, o de prácticas sobre cortometrajes, no sé, una serie de híbridos que hay que entenderlas también en ausencia de una industria cinematográfica. Al no haber una gran industria cinematográfica, el video se transformaba en una alternativa para muchas veces producir este tipo de materiales. Algo que los videastas tenían como una especie de rechazo fuerte a ellos justamente porque, bueno, el propio Juan Downey decía, en Chile muchos videoartistas creen que hacer video es hacer cine barato. Hablaba en esos términos de cine barato. O sea, claramente uno no tenía los equipos de toda la producción que requiere realizar una película o trabajar en cine, que es extremadamente caro, y el video era una forma fácil, barata de hacer quizás los mismos. Pero no entendiendo que el video en sí es otra cosa, es otro formato, tiene otro tipo de características, y desde el videoarte justamente lo que intentaban era potenciar esa particularidad, esa esencia del video mismo en ese estado híbrido, ¿no? Entre el cine y también la televisión. Por lo tanto, esta querella nos puede conducir a visualizar un importante núcleo sobre estas relaciones entre las precariedades técnicas, carencias de referentes artísticos. Recuerden que estamos en un momento de bastante insularidad, por lo tanto no había mucha circulación de obra, tanto también y circulación de lenguajes teóricos sobre el videoarte, las infiltraciones derivadas también de la televisión y el cine experimental, así como los sistemas de restricciones o censuras implantadas por la dictadura, modelaron un terreno que, al menos en el caso chileno, tuvo lugar de encuentro, exhibición y discusión al interior del festival. Cabe mencionar también que estas presentaciones que se realizaban, bueno, acá por ejemplo tenemos algunos documentos que hemos recabado en la investigación, por ejemplo una carta de Eugenio Dittborn al comité, recortes de prensa, la revista Análisis, si no me equivoco. Bueno, a continuación les voy a mostrar un fragmento, un video que evidencia y da cuenta justamente de esa querella que existe en ese momento tensionante sobre un grupo que está principalmente articulando lo que será posteriormente, bajo la lectura atenta y aguda, ¿no?, de Nelly Richard como escena avanzada, mientras que por otro lado estaba este otro grupo también de gente más vinculada a la semiótica, ¿no?, una semiótica más dura, que estaba también en un análisis muy profundo sobre el videomismo como género independiente de todos otros tipos de manifestación, y más bien con una propia como exégesis sobre el video mismo, ¿no?, una especie como autoexamen de aquello. Y por último estaban aquellos que veían la televisión como un medio mucho más híbrido, una cosa que podía permitirse pasar de la tele al cine, o del video a el teatro, o de
a la publicidad en distintos rangos, ¿no? Más bien operadores desde el video, muy buenos operadores con un ojo artístico muy grande, pero también muy vinculados en el punto desde el medio principalmente publicitario y televisivo. Bueno, voy a mostrarle un fragmento donde aparece justamente Nelly Richard junto a Diamela Altit y Gonzalo Muñoz presentando en el quinto Festival Franco-Chileno una reflexión teórica sobre elementos que al verlo ya esto en retrospectiva en el año 85 son parte también de lo que eventualmente se articularía posteriormente en su ya más consolidada reflexión llamada Márgenes e Instituciones, que se edita justamente el año 86. Así que vamos a ver este fragmento. Hablar de márgenes, por muy simbólico que sea el acto de su designación, presupone necesariamente que existe un territorio de conocimiento, de experiencia, de práctica y una instancia reguladora y distributiva de sus ocupaciones y tránsitos que emana desde un centro de poder o autoridad, de razón, de fuerza, de normalidad o pertinencia. En el caso de los videos que aquí nos ocupan, ¿qué es lo que desterritorializan en materia de lenguaje y sentido? ¿Cuál es la instancia normativa y reglamentaria que sus prácticas se empeñan en infringir o desviar? Operando en esta falta de tradición cinematográfica, me parece ver positivamente, productivamente, la posibilidad de construir gestos propios y huérfanos en relación a discursos monolíticos e institucionales, la castración, remitirnos al propio quehacer, a la brillantez energética de la falla, asirnos a esta práctica inaugural con el asombro del mestizo, con el separatismo del criollo. Propongo, por lo tanto, adiestrar al ojo, convertir la tentación en atentado. Intento decir que no se trata de hacer un video del margen, tampoco necesariamente de un margen del video, y que sin duda se trata del margen de productividad que las condiciones de nuestra historia ponen en medio del uso que podamos hacer del video. Se trataría entonces de una cierta deriva en que la cifra histórica introduce su pulso desigual. Se trataría de una mirada atenta a lo propio, que nada tiene que ver con la simple oposición. Se trataría de obsesiones, de pasiones, de fascinaciones que se ponen a trabajar, es decir, que forzadas al trabajo y cruzadas con un medio portador de un presente tecnológico, abren la brecha de lo histórico. Trabajar en margen es entonces un tráfico político, una estrategia, un cálculo de ruptura, nada más lejos del lugar sensible de un sentimiento. A la vez quisiera postular, para finalizar, que quizás sea el lugar donde esa opción política entrecruza su eficacia con la dificultad programática y con la complejidad de lo plural. Bien, como pudimos ver en este fragmento, está muy presente, ¿no?, la idea de margen y la necesidad justamente de utilizar ciertos recursos un tanto camuflados, ¿no? Se habla con propiedad, ¿no?, Richard, desde las prácticas de video como un binarismo entre el margen y el centro, base argumental también, como ya señalé, de su obra del año 86. Diamela, por su parte, menciona que el video, a la falta de desarrollo de un cine, aparece como, comillas, gesto propio y huérfano de discursos monolíticos e institucionales, ¿no? También Diamela habla de, comillas, la brillantez energética de la falla de prácticas innaturales, del asombro del mestizo al separatismo criollo, y propone, comillas, adiestrar el ojo, convertir la tentación en atentado. Ojo la palabra atentado, estamos hablando de 1985 y pensar un coloquio video con la lógica de un atentado no es algo que uno podría dejar pasar por encima. O sea, hay una superrelación de códigos, ¿no?, donde se está viendo el video como un arma eminentemente política, el videoarte como un arma eminentemente política, algo que el propio Juan Downing remarcaba muchísimo. Bueno, esto es interesante que poder leer este tipo de, digamos, de códigos que se están plantando por un lado como, digamos, un elemento germinal del discurso que posteriormente Nelly va a consolidar a partir de Márgenes e Instituciones como ya a nivel internacional, ¿no?, en su diagrama de la escena avanzada. Bueno, a partir de esta investigación recibimos la invitación del Centro Nacional de Arte Contemporáneo a llevar esto que
generalmente uno proyecta desde un Fondesit para un par de papers que leen, no sé, los 10 interesados en el tema, y a la idea de llevarlo a una exposición a gran público y poder transformar esto en una experiencia y no tanto en un punto de investigación solo para expertos, sino que llevarlo también a un gran público. Por lo mismo asumimos el desafío y junto al CEDOC y al equipo también de Cerrillos desarrollamos una primera instancia el año pasado que fue un seminario de investigación en torno a los 40 años del Festival Franco-Chileno, donde tuvimos el privilegio, por ejemplo, de contar con Jean-Paul Farrier o de destacados videístas chilenos como Magali Meneses, como Juan Forge, Carlos Flores, entre varios más. También tuvimos una mesa de expertos en conservación de material fílmico. Bueno, principalmente acá con cintas, como preservar, por ejemplo. Este fue el principal material de trabajo del festival, que eran las cintas de Umatic. Bueno, acá tenemos dos modelos de Umatic también. Y los traspasos de esto y cómo estas cintas después tienen que ir activándose en sus modos de conservación en distintos soportes, tanto físicos a soportes hoy en día de almacenamiento como discos duros o incluso en la nube. Y como se podrán imaginar, un festival de una extensión de tantos años, ¿no? No es fácil también de catastrar. El Festival Franco-Chileno no tuvo un archivo dentro de su propio proceso, más allá de lo que el Instituto Chileno-Francés iba resguardando también dentro de sus propias colecciones. De igual manera, el Museo de Bellas Artes también, a partir de ciertas donaciones o adquisiciones de parte de artistas, ha tenido acceso, uno tiene acceso a ese material, pero en general ha sido un trabajo muy difícil, pensando en que el catastro original de todo el festival, de todos los años del festival, son aproximadamente más de 550 piezas. De esas 550 piezas, nosotros ya logramos fichar al menos la mitad. Que es lo que pudimos hacer en esta investigación. Hay otra mitad que está desaparecida, otra mitad que no tenemos ni siquiera datos de los autores, pero bueno, con ese otro 50% que existe y están detectados las unidades donde se encuentran, hay piezas, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro de Documentación, en la Cineteca Nacional, en la Cineteca de la Universidad de Chile. La propia corporación también tiene materiales del festival. Y por supuesto los artistas. Todo ese, digamos, grupo de enorme material audiovisual que existe, hemos tratado de ir recabándolo y tratando de darle un orden, porque finalmente pensar una exposición sobre un festival como el Franco-Chileno es llevar algo a una, y estoy acá ya hablando curatorialmente, ¿no? Es llevar algo que es en cierto punto una sesión de visionado en una sala, a una experiencia expositiva. Y eso es muy distinto de lo que puede ser un festival, que tú vas a comprar ticket y te sientas a ver piezas de videoarte, a ir a una exposición y organizar tantos años, tanta producción, y como ya he mencionado en toda esta presentación, tan disímil el material. No es solo un material de una cosa, son muchos temas que están dándose cuenta ahí. Entonces, a partir de la investigación hemos hecho un proceso de, como señalaba, catastro, recopilación de fuentes primarias, secundarias, entrevistas, se han fichado cosas, y realizamos este seminario. También se ha hecho digitalización de material. Después hubo que hacer un estudio del espacio de Cerrillos también para proponer justamente con el museógrafo una propuesta. Luego los criterios curatoriales, cómo se iba a articular esto. Y acá justamente hablar de estos núcleos temáticos, finalmente, porque la idea no es armar una exposición una línea más tradicional, tipo cronológica, donde uno va pasando como por ciertos hitos a nivel del tiempo, sino que armarla a partir de núcleos problemáticos. Y para eso la exposición instaló ciertos núcleos que, bueno, van a ver cuando puedan visitar la exposición. Igualmente una selección de obras, también el diseño museográfico, todo lo que es la gestión de adquisición de derechos y permisos de las piezas, montaje, mediación, catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchos puntos que lleva una muestra de esta envergadura, ¿no? Entonces, para que se hagan un poco la idea de lo que es esta exposición, les traje un clip
como a modo de síntesis, ¿no? de alguno de los núcleos que van a estar en la muestra, con un caso representativo por núcleo. Así que lo podemos ver a continuación. Juan Díaz me llamo, soy un ciudadano de Pudahuel. Que se comunique el desgraciado, no le tengo miedo a la CNI, no le tengo miedo a ningún partido. Juan Díaz me llamo, no le tengo miedo a la CNI. Reglamento de tránsito Pluriguía de Santiago. Videoarte es una curiosidad, o como decía Jean-Paul Farguet, un entusiasmo que convoca y acoge bajo este alero todo aquello que se produce en el soporte video. Este entusiasmo por experimentar, por mirar, por mover este complejo juguete electrónico, este videoarte, se expresa de miles de maneras. Los autores tratan de transformar el tiempo y el espacio real a través del montaje, cortando lo que no debe cortarse, tratando de ensayar, de probar, de mirar, de ver qué ocurre cuando se fragmenta lo continuo, qué ocurre cuando se transforma una imagen, cuando se modifica su color, cuando se modifica su forma, cuando se transforma la densidad de la imagen, cuando se deforma la imagen, qué ocurre cuando se reitera una imagen, qué ocurre cuando se reitera una imagen, qué ocurre cuando se reitera una imagen. Cualquiera diría que la mesa fuera solo para ustedes. Puedo ver que está puesta para muchas más de 3 personas. A todo esto, el sombrerero, que había estado observando a Alicia con gran curiosidad, le dijo: «Lo que tú necesitas es un buen corte de pelo». Debería usted acostumbrarse a no hacer comentarios personales. Es de muy mala educación. ¿En qué se parece un cuervo a una mesa de escribir? Vaya, parece que nos vamos a divertir un poco. Me alegro que les guste jugar a las adivinanzas. Creo que sí sé la solución. ¿Cómo? ¿Quieres decir que piensas decirnos la solución?, preguntó sorprendida la liebre de marzo. Precisamente. Entonces, debieras decir lo que piensas. Pero si es lo que estoy haciendo. Al menos pienso lo que digo, que después de todo viene a ser la misma cosa, ¿no? La misma cosa, de ninguna manera, negó enfáticamente el sombrerero. Un avión se precipitó a tierra en el interior del cajón del Maipo. Estamos a la espera de mayores noticias. Ni la competencia informativa quería dar crédito a la posibilidad de semejante desastre. A las 10 de la mañana, LAN terminó por aceptar que el llamado hecho por el ingeniero jefe de la planta Los Queltehues correspondía al terrible destino de una de sus máquinas que transportaba a 81 pasajeros y 7 tripulantes.
Bueno, y para terminar la sesión les traigo una pieza que para mí es bastante significativa y que va a tener un lugar bastante importante en la exposición, que es una pieza que realiza justamente el inspirador de esta cátedra, Néstor Olagaray, para el Festival Franco-Chileno. Es una obra que se llama Retratos y que él captura 3 destacados videoartistas franceses que participaron del festival, y bajo un ángulo bastante particular. Van a ver cómo Néstor hace efectos de cámara, hace efectos de enfoque. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes él construye también un museo, una cúpula de cristal también en digital sobre el relato de uno de los videoartistas, o también cómo él va utilizando los tiempos dentro del video, los silencios que se van generando visuales para incorporar también el relato, la voz en off, ya sea, no sé, en el caso de Jean-Paul Faguier o Robert Kagan. Así que los dejo con esta pieza de lujo y mi homenaje más sentido a Néstor Olagaray. C'est un flux, ce sont des choses qui passent et qui ne restent pas, qui ne laissent pas de traces. C'est pas comme une musique quand elle est jouée, elle vit, elle s'inscrit dans notre mémoire, elle laisse un rythme avec lequel on peut continuer de vivre. La vidéo, je pense que c'est pas pareil. La vidéo, c'est éphémère avant toute chose. C'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle soit éphémère, c'est que ça passe. Que ça passe dans l'espace de l'écran, que ça passe dans le temps, que ça passe aussi dans le flux télévisuel, parce que je pense que la vidéo est faite aussi pour la télévision. Et c'est vrai que quand on regarde la télévision et des vidéos, contrairement au cinéma, elles ne s'impriment pas dans la mémoire, elles ne restent pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ce flux électrique, mais c'est aussi une lumière qui vient vers nous, une lumière qui nous captive, qui nous fascine, qui nous arrête. Et c'est vrai que quand on passe devant un écran de télévision, on s'arrête, on regarde, on est attiré par cette lumière absorbante qui nous pétrifie en quelque sorte. C'est ça aussi, la vidéo, son support en tout cas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à approfondir. Pourquoi cette lumière qui vient vers nous, qui nous attire, qu'est-ce qu'il y a dans les expressions artistiques, dans la nature? Il y a une lumière qui vient vers nous, c'est le soleil, donc et la lune, encore que c'est plus le soleil. Et dans l'art, dans l'expression artistique, je connais que 2 formes d'expression où la lumière vient vers nous et non pas la lumière se pose sur l'objet. Ce sont les vitraux, et puis c'est la télévision. Ans, tu vois. Pas 26 ans, 27 ans. J'ai commencé la vidéo en 21 ans. J'ai commencé la vidéo en 69 et elle existait depuis 63. À l'époque, je ne savais même pas qu'elle existait que depuis 63. Moi, j'ai découvert la vidéo quand j'ai entendu que Godard faisait de la vidéo. Et puis... je suis allé voir comment il faisait de la vidéo, et puis il y avait un type qui s'appelait Alain Jacquier, qui était à l'ORTF, c'est-à-dire à la télévision nationale. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, tout était unifié. Il y avait un centre de recherche, et ce type, Alain Jacquier, très jeune et tout, il avait eu la première caméra vidéo, magnétoscope, léger, le porte-à-pack et tout. Et puis il avait prêté à Godard, et Godard s'était mis à en acheter et tout. Bon. Donc j'ai pu faire la vidéo grâce à ces instruments qu'utilisait Godard. Bon, on a fait comme ça. À l'époque, je faisais une revue de cinéma qui s'appelait Cinétique, qui était dirigée contre les cahiers du cinéma. Et on disait, c'est ridicule de faire une revue sur papier, il faudrait faire une revue en vidéo.
Et on a cumulé comme ça, toutes les interviews qu'on faisait, on les doublait en vidéo, en se disant ça servira un jour et tout ça. Bon, en 69, la revue qu'on avait fondée en décembre 68, donc dans le courant de l'année 69, dès les troisième ou quatrième numéros, on s'est mis à faire ça, quoi. Ça nous permettait aussi de démonter des films. Et je ne savais même pas que ça existait depuis 69. Je ne connaissais pas Beck, rien. Ça, c'était juste un moyen formidable de faire du cinéma très vite, quoi, sans demander la permission. Et après ça, on a pu petit à petit découvrir ce qui existait en dehors. D'autres avaient fait des choses, quoi. La vidéo, pour moi, c'est mon cinéma à moi. C'est quelque chose qui me permet de m'exprimer. C'est quelque chose dans lequel je me projette et où je construis, où je reconstruis mes impressions. C'est le lieu où j'essaie de parler de la notion de passage, la notion qui me préoccupe tant, de verser dans un monde, de basculer dans un monde, de changer de lieu, de se déplacer, de se mettre en mouvement. Je ramasse là des idées comme ça, mais ce que j'essaie de mettre sur ce support, avec ce moyen, j'essaie de faire bouger les choses immobiles et j'essaie de retenir ce qui bouge. Je suis un peu le vieux poète qui essaye d'immobiliser le temps.